Bienvenido a Rincón Paranormal. Esta noche no lograrás dormir. Esta noche no es una noche cualquiera. Esta noche abrimos las puertas a lo desconocido. Escucharemos historias que desafían la lógica, relatos que han permanecido ocultos en las sombras. El cartel paranormal está por comenzar. Prepárate para adentrarte en lo más profundo del terror. Acomódate, apaga las luces, ponte los audífonos y deja que la oscuridad hable. Con Rincón Paranormal inicia el viaje. Por ahora, bueno, en la aplicación La Mega Oficial, saludos, ahí se pueden conectar para escucharnos en el radio en La Mega. También ahí amplifico a través de mi TikTok en Dani Tres Palacios, también se pueden unir. Bueno, entonces disculpa la barra brava de YouTube, que ahí tenemos una cosita técnica, pero bueno, pronto tendrá solución con seguridad. Por ahora, Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacios, escuchamos sus historias y ahorita tendremos un invitado que tiene la segunda parte. La primera parte fue la semana pasada, hablando de unas historias aterradoras. Quiero saludar a Stunt de Popayán. Amigos de Popayán, buenas noches, bienvenido. Ya puede activar su micrófono y contarnos la historia esta noche. Buenas noches, La Mega. Buenas noches, amigo, bienvenido. Sí, de acá de Popayán, reportando acá de Popayán, escuchando a lo amigo de Cartel de La Mega. Pues historia no tengo, prefiero la oportunidad que sigue y pues solamente quería participar aquí escuchándolo y viéndolo, mano. Bueno, pues a usted muchas gracias. La idea es compartir las historias que tengan ustedes, historias aterradoras. Voy a la línea telefónica, La Mega, buenas noches. ¿Aló, La Mega? Amigo, bienvenido, buenas noches. ¿Cuál es su historia? Bueno, mi historia, Daniel, bueno, resulta que cuando yo vivía en Bogotá, yo trabajaba en la clínica Fray Bartolomé de las Casas. No sé si usted la ha escuchado, la conoce. Sí, señor. Una que está creo que es por la autopista Suba, Avenida Suba, con Puente Largo. Hay una clínica, bueno, es una clínica muy antigua ahí en Bogotá. Sí. Bueno, yo trabajé ahí en el área de seguridad. En esa época trabajé en una empresa muy reconocida. En el año 2006 fui vigilante ahí. En ese entonces, esa clínica estaba totalmente desocupada, no estaba funcionando, no había servicio de energía, nada. Entonces, ¿qué pasaba? En esa clínica, dicen mis compañeros que yo nunca vi eso, que los asustaban, que se les aparecía una niña con un balón y un niño jugando, pero bueno, en mi caso yo nunca noté nada. Ahí los vigilantes no duraban, la verdad ningún vigilante duraba. A mí me tocaba lo que era en la compañía, yo era el recorredor, no sé si han escuchado eso. Sí, eso sí. Es como un nombre que le colocan a uno. Sí, señor. El recorredor, a mí me tocaba hacer el recorrido de toda la clínica. A partir de las 8 de la noche me tocaba hacer el recorrido en la parte interna y la parte externa. Bueno, en fin. Esta que cuando yo comenzaba fue mi ronda de día. A veces me tocaba, digamos, una semana en el día y una semana en la noche. Siempre me tocaba eso. Pero cuando yo llegaba, digamos, a recibir el turno en la mañana, digamos, cuando yo estaba descansando en la noche, escuchaba los comentarios del recorredor, del otro recorredor y de todo, que no, que se privó uno. Bueno, pero cuando a mí me tocaba, pues, hacer el turno de la noche, realmente yo no escuchaba nada, yo nunca vi nada, jamás vi nada. Entonces, resulta que cuando eran las 10 de la noche, 10:30, comenzaban supuestamente a golpear las puertas donde estaban mis compañeros. Por las cámaras ellos a veces veían como movimientos paranormales. En fin,
Resulta que una vez yo me voy a hacer el recorrido a las 12 de la noche Sí. dentro de la clínica, y voy a donde están los puestos, donde están mis compañeros, y me pongo a hablar con ellos normales. Nuevamente regreso a hacer mi recorrido en la parte externa de la clínica, y entonces después un compañero comienza a modular por el radio a la persona que está afuera, y le dice a la persona que está afuera que por favor que me llamaran a mí porque supuestamente me estaban modulando y yo no escuchaba. Bueno, yo la verdad yo nunca escuché que me estaba modulando mi compañero para que yo le fuera a hacer un relevo. En una de esas, la persona que estaba ya en la portería principal le dijo al compañero le dijo sí, ya yo le comento a él para que te vaya a hacer el relevo. Resulta que la persona que está en la puerta principal, el guarda, él tiene las cámaras, él monitoreaba toda la clínica, pues en el día, en la parte externa. De noche era muy difícil porque la clínica en sí no tenía mucha luz, era como colocaban como unas lámparas, esas como, no sé, como lámparas que le ponen baterías, pilas. Ok, sí. Exacto, no se veía muy bien. Resulta que la persona decía, no, es que yo sentí que llegó alguien, le decía a mi compañero que estaba afuera. Resulta que Dani, cuando yo llego a la portería principal, que está el compañero, viene un vigilante corriendo y yo le pregunto qué pasó. Me dice no, que allá mi compañero se desmayó y todo eso. Y por eso yo voy, cuando fuimos allá, pues la verdad yo vi nada, y el compañero estaba pues tirado en el suelo, gritando, que se estaba volviendo loco, que había visto pues un niño y había llegado con una enfermera, pero que la enfermera tenía la cara pues como, bueno, haga de cuenta como ver un fantasma. Y entonces el compañero mío en sí, él fue llevado al hospital, pero el compañero mío quedó como loco, porque a él lo internaron. Y en vista de eso, pues la compañía se vio en la obligación de indemnizar a la familia pues de mi compañero. Eso sucedió en esa clínica en el año 2010 que yo trabajé allí. Venga, le hago una pregunta, ya que el tema de las clínicas con lo paranormal es bien interesante y nos cuenta esa historia. ¿Usted sí cree que en los hospitales, en teoría, puede haber mucho fantasma, mucha actividad paranormal, por lo que allí mueren personas? ¿Qué cree usted de esto? Bueno, yo siempre he trabajado en seguridad. Yo desde que estaba en Colombia, he trabajado en seguridad. Acá en Nueva York también trabajo en seguridad actualmente. Yo siempre he trabajado en vigilancia. Y como le digo, pues yo también trabajé en un hospital aquí en Nueva York trabajé en un hospital hace como 2 años. Y sí, en los hospitales sí sucede eso muy a menudo. Bueno, y la verdad a mí nunca se me ha presentado ni se me ha manifestado alguien. Yo nunca he visto nada, Dani, para que te voy a decir, yo nunca he visto nada en mi vida. Sí. Inclusive yo cuando hago mis recorridos de noche, yo a veces digo en mi mente voy a mirar algo, a ver qué es lo que ellos dicen, y los vigilantes, las enfermeras, pero a mí nunca se me ha presentado nada. Pero sí he visto que en los hospitales donde he trabajado, las enfermeras salen corriendo que escucharon un ruido, que vieron una persona. Pero yo pienso que sí, porque en los hospitales muere mucha gente,
Yo no he visto nada, pero sí he escuchado ruido, pero nunca se me ha parecido como un fantasma, pero sí he escuchado ruidos en los hospitales. Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo por compartir su historia y por su opinión acerca de los hospitales. Ya llegó por ahí Esteban Cruz, ya lo voy a estar saludando, que trae historias bizarras, aterradoras, que le gusta contar a Esteban y más adelante Misterio Oscuro. Por ahora quiero saludar a Yami. Buenas noches, me dijo que tenía una historia, señorita, ya la podemos escuchar. Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, mira que yo vivo hace 20 años en esta casa. Recién yo llegué a esta casa, vivía una persona y esta persona practicaba la magia negra. Yo soy una persona que percibo mucho las energías y tengo una nena que también percibe esas energías. Con los años empezamos a sentir ciertas cosas, pero mucho más ella. Una noche ella estaba durmiendo y el televisor se prendió solo cuando ella empezó a gritar así toda desesperada y me decía: mami, está detrás de la puerta tuyo, está detrás de la puerta. Y ella dice que del televisor salió una mujer, como algo así parecido a la niña del aro, pero era una mujer. Cuando yo entré y sentí la presencia, yo soy me gusta mucho el Salmo 91, entonces yo empecé a decir ese salmo y empezó como ese ente, ese espíritu a hacer muchas cosas y fueron muchos meses de tormento hasta que logramos liberarnos de ese ser, porque sí fue muy terrible, fueron meses terribles, de mucho susto, se nos apagaban las luces, se nos abrían o se nos cerraban las puertas, de noche era imposible dormir porque no podíamos dormir. Cuando fue que me enteré que era que la persona que había vivido acá en esta casa practicaba sobre la magia negra. ¿Y solucionaron esto y nunca volvió a ocurrir nada o quedaron como secuelas de esta actividad? A veces pasan ciertas cosas, pero ya no es como antes, porque como cuando yo percibo, entonces yo hago como mis limpiezas, hago mis oraciones, leo con muchísima fe el Salmo 91, pero sí pasan ciertas cosas aún, sí, ya no con tanta fuerza o con tanta... con esa intensidad de antes, porque es que antes era muy intenso, era algo impresionante lo que se vivía en esta casa, pero sí, eso se ha bajado bastante, pero aún todavía persisten ciertas energías. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, ¿quién habla? Hola, hablas con Juan. Juan. De Bucaramanga. Gracias, bienvenido. ¿Cuál es su historia, Juan? Bueno, yo pues voy a contar, estoy viviendo en Bucaramanga, pero soy de la costa. Allá vivo con mis papás, mi abuela y mi hermana. Y pues desde muy niños nosotros siempre hemos tenido como empleada que nos ayude con los servicios varios de la casa y nos cocinaba y nos cuidaba a nosotros de niños. Hubo una que estuvo con nosotros desde que teníamos al menos 8 años, y cuando yo tenía por ahí 15 años, ella pidió un permiso para ir a visitar a sus papás a otro pueblo y tuvo un accidente en una moto y murió. Uy. Obviamente ella era una persona que tenía bastante cercanía con nosotros, en la casa duró mucho tiempo, o sea, ya tenía mucho tiempo con nosotros y compartiendo. Y todo fue muy de repente, y pues la casa siempre, pues ya como es vieja, ya es antigua, tenía muchas personas han sabido historias que han salido ahí. Pues una vez nos fuimos todos a una finca muy cercana al pueblo donde vivimos. Cuando estábamos en la finca, me llama mi novia, porque yo no le avisé a mi novia que yo iba a ir a esa finca. Ella me llama y me dice que por qué me ha ido a la finca, que por qué no le había dicho. Y yo le pregunté que si ella cómo sabía, y ella me dijo que ha ido a la casa, o sea, a mi casa,
había tocado la puerta y que le habían dicho que yo no estaba, que estaba en la finca. Y pues en la casa no había nadie. Y en la casa no quedó nadie. Inmediatamente nosotros vamos y pues ella nos dice eso, nos vamos a la casa a revisar y encontramos el espejo de la sala y los espejos de los baños todos rotos. Y no había nadie en la casa. O sea, ningún rastro de alguna puerta como dañada, como para decir que se habían metido a robar o algo. Solamente pasó eso y fue sorprendente, y fue 2 meses después que murió la señora que le estaba mencionando al comienzo. Pues desde Bucaramanga, ahí está nuestro amigo, pues muchas gracias por compartir su historia. Glis Suárez, señorita, buenas noches, bienvenida. ¿Cuál es su historia? Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto, adelante. Listo. Bueno, yo he vivido desde los 7 años en Villavicencio. Acá hay varios municipios cercanos alrededor. Uno de ellos es Restrepo, que queda aproximadamente a 20 minutos de Villavicencio. Sí. Yo tenía una pareja que vivía en Restrepo y mi hermano tenía una casa finca a las afueras de Restrepo en una vereda que se llama El Caney Bajo. Entonces, en esa vereda, pese a que hay hartas fincas, no hay casi vecinos, es muy alejado entre una finca y otro. Y pues en esa zona es una zona en la que geográficamente como que ya empiezan a haber montañas, no es la parte del llano en la que hay como mucha ganadería así, sino que es la parte de hecho que se acerca como hacia Bogotá. Hay montañas y inclusive han habido guerrilla y bueno, va como conflictos por esa zona, se esconden grupos armados. Yo tenía una pareja en Restrepo y lo estaba visitando, entonces me iba a quedar a dormir en la casa de mi hermano. Como sobre la 1 de la mañana más o menos, porque nos habíamos quedado dormidos, yo pues me di cuenta que me había cogido la tarde y yo andaba en una moto tipo Biwis, en una scooter. Entonces mi novio, pese a que mi novio me dijo que me acompañaba a la casa de mi hermano, pues yo le insistí que no, porque a mí me gustaba mucho manejar y yo le dije que que más bien nos fuéramos hablando por él manos libres y que él me acompañara como de esa manera. Entonces yo me fui aproximadamente como a 10 minutos de Restrepo, quedaba la finca de mi hermano, y cuando empecé a entrar hacia la finca de mi hermano, que ya es totalmente rural, no está pavimentado, son puras fincas. Entonces en el momento en el que yo iba a abrir el broche para entrar a la finca o al lote donde queda la finca de mi hermano, y mientras iba hablando con mi pareja, la llamada de repente sufrió como perdón, no recuerdo la palabra, se le entró la señal de otra cosa que precisamente no sé qué fue. Entonces, mientras yo estaba hablando con mi pareja, de repente hubo un corto y empiezo a escuchar los gritos de una mujer, pero terrible. Ella pedía auxilio y ayúdame, no me mate, por favor, se lo pido, se lo suplico. Era horroroso, horroroso. Yo apagué la moto, me bajé, empecé a temblar y empecé a mirar alrededor. Como les dije, es una parte rural, son fincas, era la 1 de la mañana, no había luz, absolutamente nada, la única luz era la de mi moto. Y se escuchaban hombres que se reían y que la insultaban y no sé qué, y ahora sí, y era, no sé si era la transmisión de un radio, no sé si era una llamada, no creo que haya sido una psicofonía, porque alcancé a escuchar una conversación entre los hombres y la señora, y ella gritaba terriblemente como si la estuvieran torturando. En ese momento se cortó la llamada y inmediatamente me volvió a entrar la llamada de mi pareja en ese momento, y él estaba, mejor dicho, peor de asustado que yo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y entonces yo le dije, como a mí no me ha pasado nada, tú también escuchaste lo mismo que yo. En ese momento me di cuenta que yo no estaba loca, mi pareja también lo escuchó. Creemos que hubo como
parece que interceptamos, o no recuerdo la palabra, pero sí se nos metió la señal de no sabemos qué era lo que estaba pasando, pero creo que estaba escuchando a una persona como la estaban torturando en ese momento, o al menos eso creo que fue lo que sucedió mientras estábamos en esa llamada. Él pensaba que de pronto, como estaba yo metiéndome a la finca o algo, me habían cogido y me estaban haciendo algo, y inclusive nos alcanzamos a encontrar en el camino porque salió a buscarme del susto que le dio. Esa es mi historia. Pues a usted muchas gracias por compartir la Gliss esta noche. Historias aterradoras. En este momento también Esteban Cruz, niño, acompañándonos. Y ahorita en minuticos estará Misterio Oscuro con nosotros. Paréntesis, en el fútbol Santa Fe empata a Millonarios 1-1. Minuto 56, Millonarios jugando con 9 hombres en el Campín hasta ahora. O a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Julián, los escucho hace más o menos unos 15 años. Yo los estoy llamando desde Australia y me da alegría hablar con alguien en español. Ah, desde Australia, desde el futuro, porque en Australia, ¿qué hora tenemos? Por ahí ya a la 1 de la tarde, ¿qué hora es? Son bueno, estoy en la costa oeste y acá son las 10:41 de la mañana. 10:41 de la mañana. Bueno, muy bien, amigo. Pues gracias por comunicarse desde Australia. ¿Y qué nos quiere compartir? Bueno, primero dar las gracias por el programa. Creo que a veces cuando hay un día en que ustedes tienen un tema en el que hablan con, yo sé que de pronto no es el tema, pero hay un día en el que ustedes escuchan a las personas que quieren contar historias como ver qué les está pasando cuando se sienten solos, y creo que hay mucha gente que viaja al exterior y en realidad no menciona que a veces uno está muy solo acá, y me parece bien bacano lo que hacen con ese programa. Entonces primero pues darles las gracias por eso, y segundo los llamé porque alguien habló de Australia, de un caso de una señora que estaba en un hospital en Canberra y se le metió algo al oído, y bueno, y la vez tenía un gusano. Ese tipo que me ha pasado, no lo he escuchado en esta ciudad, pero sí he escuchado de cosas que pueden pasar como cuando la gente está acampando, hay una araña pequeña que se le mete en el oído a las personas. Y bueno, pues el problema es más como infecciones, más que las personas empiecen a tener alucinaciones, pero sí se empiezan a generar infecciones, y la gente visita a veces los hospitales por eso. Pero lo que les quería contar era que yo tuve la oportunidad de trabajar en Colombia, trabajando en pozos de petróleo, en taladros, y tuve la oportunidad de viajar al sur, al Putumayo, a Puerto Asís. Y hace mucho no voy a Colombia, pero lo que sentí cuando llegué a Australia es que en Colombia no sé si es la gente, no sé si son las creencias de las personas, pero yo nunca volví a sentir esa energía acá. Es decir, cuando viajaba al sur de Colombia, hacia el Caquetá, cuando viajaba hacia Villa Garzón, que es un municipio en el Putumayo, no sé si es por la violencia que se ve en esa parte del país, pero se siente que la energía de las personas como que hace que uno como que se predisponga a que algo malo le puede pasar. Y cuando llega a Australia, este tipo de energías como que no se sienten acá, y yo creo que es precisamente porque la gente no cree en nada acá. Sé que obviamente es una opinión, y de pronto ustedes que hablan del tema han escuchado muchas opiniones. Nada, era mi opinión para esta noche, y que de pronto muchas veces las personas se predisponen precisamente por la energía que los rodea de cosas que han sucedido en ese lugar. Y pues en Colombia han pasado muchísimas cosas con el tema de la violencia. Ese tipo de cosas no se sienten acá. Muy bien, desde Australia. Y buena opinión, sí. Aquí hemos hablado mucho de eso, ¿no? Hay lugares en el mundo donde no se habla de brujería, no se habla de fantasmas, no hay esa creencia.
y no pasan cosas. O mejor, o la gente no le asocia esas cosas a eso, ¿no? En Colombia se habla muchísimo de brujería. Pero ahora, ¿cómo comprueba uno que lo que le está pasando es por brujería? Claro, donde uno va donde un brujo, el brujo le va a decir a uno, hombre, es brujería. Pero en lugares donde no se habla de brujería en nada, la gente puede decir, hombre, estoy pasando por un mal momento, una mala situación, una mala racha. ¿Realmente la brujería existe? ¿Realmente existen los fantasmas? Todos estos sucesos, o lo que el hombre decía, o nos predisponemos, ¿no? Nos psicoseamos porque desde chiquito nos han alimentado con eso. El fantasma, el coco, se lo va a llevar el duende, le van a hacer brujería. Y asociamos eso a las situaciones que nos pasan, ¿no? Algunos creen en esto, otros sí creen que es verdad, que esto existe. Bueno, la creencia de cada quien. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué historia nos quiere compartir usted? Buenas noches, ¿se escucha claro? Perfecto, acá Doctor House. Yo tengo muchas historias y que me han pasado desde mi adolescencia. Tengo 43 años y hay mucha gente que no le cree a uno. Yo tengo un amigo que es filósofo, tiene especializaciones y todo, y un día fui a su casa a visitarlo porque él estaba en Bogotá, yo vivo aquí en Barranquilla, y estaba con una amiga que es profesora de una universidad aquí en Barranquilla, y llegó el tema de lo paranormal, y la amiga de mi amigo dijo que las historias mías, eso era psicológico, que son personas que van a sufrir de esquizofrenia porque ella tiene una hermana. Entonces yo le dije a ella, si a mí me habla una voz, yo salgo corriendo, yo no voy a hablar con una voz, y los esquizofrénicos hablan con voces. Bueno, te voy a contar una sola historia que me pasó. De todas las que me han pasado, yo había salido del ejército en el 2019, entré en el 2018. Nos mudamos a una casa en un barrio que se llama Los Laureles. Y solamente teníamos 2 habitaciones. Mi hermano, nosotros dormíamos en un cuarto, mi papá en otro, mi hermano dormía con la cabeza para allá en la misma cama y yo con la cabeza para acá. Y ese día a mi hermano se le dio por dormir del mismo lado mío. Y eran como las 12:30 de la noche, porque yo vi el reloj y escuché un gato. ¡Miau! 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 Yo le toqué con el codo a mi hermano, le dije, mi hermano se llama Francis, ¿qué? Escucha el gato y prendió el foco, y el gato lo tenía, o sea, en mis pies mirándome, y yo lo pateé. Y el gato corrió así para la sala y se metió por debajo en la cocina, corrió la sala a la cocina. Y vamos a sacar el gato, sacamos todo de donde se meten los chismes y eso, como decimos aquí en Barranquilla, y el gato no apareció. Bueno, volvimos a recoger todo y lo metimos ahí debajo del mesón, apagamos los focos, nos quedamos dormidos y otra vez al ratico, miau, miau, y mi hermano volvió a prender el foco porque yo lo llamé. El gato tenía en la espalda como cuando se ha quemado el pelo y todo eso. Lo pateé y corrió otra vez para la cocina. Desarmamos todo y no encontramos el gato. Nos volvimos a acostar y el gato otra vez me apareció ahí mismo en la pierna, lo pateé, pero esa sí la tercera vez. Sí, o sea, las puertas, tú sabes que las puertas de la casa, la puerta llega hasta el piso, hasta abajo, y eso es ilógico que un gato entre por ahí. Ajá. Que tú no lo creas, el gato salió corriendo y entró por debajo de la puerta, y eso estaba pegado a la puerta, o sea, estaba pegado al piso. Y nosotros nos miramos la cara, y en esa casa yo sí sentía cosas, me tiraban piedras en la ventana, yo sentía que se me sentaban en la cama. Solamente a mí me gusta tu programa porque muchas personas que cuentan las cosas y se les siente que es la verdad, pero hay otras personas que se les siente que es mentira, que están inventando. Pero si esto fuera mentira, porque a muchas personas le pasa, y no solamente aquí en Colombia, en otros países también. Pero si es verdad lo paranormal, verdad. Yo tengo años que no siento nada de eso, pero tengo montones de historias desde los 7 años.
Pues, Doctor House, aquí siempre bienvenido para que nos comparta sus historias, ya que tiene varias ahí, vaya guardándolas para otra edición del Cartel Paranormal. Nos va contando. Muchas gracias por su historia. Bienvenidos a una hora más en esta noche de domingo. Polo Rego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, acompañándolo a usted en donde quiera. Gracias por acompañarnos hasta este punto del viaje. Sabemos que no todos se atreven a llegar tan lejos entre las sombras. Si estás aquí, es porque algo en ti vibra con lo desconocido. Lo que viene será aún más escalofriante. No te pierdas las próximas historias. Lo que vas a escuchar te pondrá los pelos de punta. Si te gustó este episodio, déjanos tu like. Comenta qué parte te estremeció más y comparte este video con otros buscadores del misterio. Tu apoyo nos permite seguir abriendo las puertas del más allá. Esto es Rincón Paranormal y apenas estamos comenzando. Que se encuentre en el mundo, porque nos oyen muchas personas a través de nuestra aplicación La Mega Oficial, otros lo hacen por nuestro canal de YouTube La Mega, pero abrazo grande a los que en Colombia en su radio sintonizan La Mega donde quieran que estén. Buenas noches, bienvenidos. También abrazo grande a mis seguidores y mi red, donde también amplifico, al menos en TikTok, en Dani Tres Palacios, este espacio, este programa, que es un programa de radio. Muchos me preguntan, oiga Dani, ¿esto qué es? Es un programa de radio en Colombia y que aborda temas de misterio, temas paranormales, y va de domingo a jueves de 9 a 12 de la noche. Bueno, vamos a entrar en una hora de historias de ustedes, o si quieren opinar de lo que hablábamos ahorita, que es como los monstruos humanos, el por qué algunos cometen estos actos tan violentos. Si quieren ahí tocar el tema religioso, el tema psicológico, pues podrán hacerlo sin ningún problema. Esta hora ya es para nuestros amigos oyentes, después de la participación de Esteban Cruz de Misterio Oscuro. Y precisamente se conecta Diego Psicología, que últimamente ha participado bastante en el Cartel Paranormal y me encanta sus opiniones desde el punto de vista como médico. Buenas noches, Diego, bienvenido. ¿Cómo me le ha ido? Buenas noches, Tripas, ¿cómo vas? ¿Cómo va la noche? Bien, bien, muchísimas gracias, bienvenido. Y no sé si quiero opinar de lo que, bueno, aprovecho, no sé qué nos va a contar, pero aprovecho ustedes de un punto de vista psicológico, Diego, ahorita que hablábamos de la maldad humana, de los monstruos humanos, de los asesinos seriales, de personas que de un momento a otro, sin importar la edad, se les dispara como ese chip de quiero empezar a asesinar, quiero hacer este tipo de atrocidades. ¿Usted cree que esto se debe más a traumas de la niñez, personas que ya nacen así, o todos podemos ser iguales y en un momento, por alguna circunstancia, por el ver algo, por vivir un momento de rabia o algo, podemos convertirnos en monstruos? ¿Qué opina usted? Mira, Tripas, o sea, como te comentaba la vez pasada, últimamente se ha descartado mucho la teoría de que las personas nacen con estos rasgos. Si hay un factor fisiológico que influye, como te lo comentaba la vez pasada, que es por lo menos la hipertrofia del córtex prefrontal, ¿sí? Entonces, digamos que sí hay factores fisiológicos que pueden influir. Sin embargo, estas alteraciones fisiológicas también se arraigan en el desarrollo anormal de la psiquis de un niño cuando es maltratado, cuando es abusado. Eso en el aspecto fisiológico. Sin embargo, también existen asesinos que simplemente son personas que sufren un impulso que no logran controlar, ya sea por rabia, ya sea por un detonante externo, y cometen el acto y luego caen como el que hicimos, como lo comentaba ahorita Misterio Oscuro, de la muchacha con la pareja, que hacen todo y ya luego como que cae en la conciencia de qué fue lo que hizo, ¿no? O sea, durante el momento no es consciente en plenitud de lo que está haciendo, está sosegada por ese aspecto de deseo, por ese aspecto de satisfacción con su pareja. Pero cuando pasa todo este momento, entonces ya entra en conciencia de su psiquis, de su realidad, y dice, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? O sea, ¿qué fue realmente lo que pasó? Y le puede pasar a cualquiera. Vos podés estar con tu mamá, por decir algo, ves que la golpean y vos
se te da rabia, coges lo que tengas a la mano, matas a la persona y no quiere decir que vos seas un asesino o que vengas predispuesto para ser un asesino. Simplemente que en ese instante sufriste de un trastorno de ira, de un impulso de ira, no lograste el control de tu impulso y terminaste desencadenando o cometiendo este acto. Sin embargo, es muy complejo uno querer encapsular y decir, no, es que si los asesinos seriales nacen y no se hacen o no, sencillamente son producto social. Ya te lo digo desde el ámbito de la psicología forense, que es la especialidad mía. Uno encuentra perfiles psicológicos muy diversos en personas que han cometido actos muy similares. Entonces no podemos orientarlo a un riesgo. Ahora, si vos me decís mi opinión personal, ya por fuera de la profesional, yo considero que realmente para poder que una persona cometa una serie de homicidios en masa o para poder que esto se desarrolle, tiene que haber una intervención social o una ausencia de la intervención social más bien. Muy bien. Eso en el ámbito de lo personal. Gracias, Diego. No sé si me quería compartir algo porque pues iniciaba yo Quería preguntando. contar una historiecita. Por allá estuve en la oportunidad de trabajar, sí, en una vereda que es Rovira, y allá se comentaba mucho la historia del diablo de Rovira, ¿no? Fue como para el 2003, 2004, si mal no recuerdo, realmente no tengo presente el dato así exacto, pero contaba la historia de un señor que llegó a la finca de un campesino y le propuso que él le compraba la propiedad y que él se fuera con su familia para la capital, para Ibagué, y allá establecieran un negocio. El tipo fue tan, digamos, tan persuasivo que al final este señor lo invita a quedarse con ellos mientras cuadran lo del negocio y demás, pero con el tiempo esta persona empieza a presentar una serie de disonancias como son convulsiones, alucinaciones, empieza a decir cosas y con el tiempo él le dice que es que a él el diablo lo visita en las noches y que el diablo está exigiendo un sacrificio de uno de los hijos de ellos para poder dejarlo en paz y dejarlos en paz a ellos. Esta pareja al final no logran acceder a esto, no se acceden a esto, y es donde él cambia el discurso y les dice que entonces tiene que ser un sacrificio sexual. Y en eso terminan accediendo y el tipo durante varios meses abusó de la esposa y de los hijos de la pareja que iban entre los 6 años hasta los 12 años. Eran 5 niños. Y abusó de ellos durante ese tiempo y durante ese tiempo ya él decía que como ya estaban haciendo los sacrificios sexuales estaba más calmado, más tranquilo y que ya no lo poseía el diablo sino un espíritu bondadoso al cual él denominaba Rosita y que entonces ya ellos no iban a tener problemas mientras se siguieran perpetuando pues los actos de violación y de abuso sexual. Oye, al tipo lo terminan capturando. sí. Dime, dame. No, adelante. Termina la historia y le hago la pregunta. Al tipo lo terminan capturando y él sostiene en todo momento de que él requiere y necesita seguir cometiendo estos actos porque si no, el diablo va a venir a acabar con todos. Ahí viene mi pregunta, Diego, y ahorita con Misterio hablábamos mucho, mezclamos el tema religioso, hablemos Dios, demonios. Usted, desde sus estudios, ¿usted cree, Diego, que es posible que un Dios, que un demonio, o llamémoslo un ser superior, pueda entrar en nosotros, en nuestra mente, y llevarnos a cometer
Sí, atrocidades, así como cosas buenas, o sea, no sé, que el día de mañana yo diga, no, se me metió un Dios y sabe qué, fulano de tal donó todas sus pertenencias, vendió todo para salvar a unos niños del hambre, y que la persona diga, es que Dios me dio el mensaje, la Virgen me dio la señal, qué sé yo, o lo contrario, mire, qué pena, estuve matando niños tantos años, pero es que era un demonio que me llevaba a hacer esto. ¿Qué opina usted de eso? Mira, yo tengo dos opiniones. Una te la voy a dar desde el ámbito profesional y otra desde el personal. Desde el ámbito profesional te digo que puede ocurrir que las personas crean que eso es real, ¿sí? Con episodios de esquizofrenia, de alucinaciones, donde ellos efectivamente están escuchando una voz que les está diciendo hagan esto para poder obtener estos resultados, pero no por eso es algo paranormal o algo externo, es simplemente un conflicto interno de la mente de la persona, donde esta persona sufre estas alucinaciones, de estos ataques, esos son ataques esquizofrénicos, y ella los da por hecho, y al no tener una educación en el ámbito de salud mental, lo que hacen es atribuírselo a la religión. Las personas que son muy religiosas o muy fanáticas suelen desarrollar ese tipo de episodios, ya más que todo por la sugestión, ¿no?, que tienen en su entorno, y se lo creen, sí, y lo viven y lo afirman y hacen lo que la voz le dice. Pero es complejo. En el ámbito profesional se habla, tanto en la psiquiatría como en la psicología, que sencillamente son episodios de alucinaciones producidos por ataques de esquizofrenia o por episodios de esquizofrenia. Voy a la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Amigo, bienvenido. ¿Dónde se encuentra? Hola, Dani, aquí en Bogotá. Bogotá, gracias. Bienvenido. ¿Su historia o lo que quiera opinar de lo que ha escuchado esta noche? Hay una historia, Dani. Claro. Yo soy de la ciudad de Ibagué. Allí, cuando estaba en la infancia, nos visitaba una bruja, o pues eso es lo que yo todavía considero que nos visitaba. Adicional, era muy puntual, siempre llegaba a las 12 de la noche. Era sagrado, minutos y segundos. Caía. Esas casas de Ibagué que eran de interés social tenían tejas de ternit. ¿Sabes cuál es ese material? Como asbestos. Sí, sí, sí. Entonces, pues sonaba demasiado duro. Digamos que se manifestaba de alguna forma, rasguñaba todo el tema y se iba. Al otro día, cuando amanecíamos, pues éramos niños todos, amanecíamos con moretones en las piernas, como con formas de boca, ¿sí? Algunas veces se evidenciaban los dientes en las piernas, en el cuello. Eran moretones absurdos, Dani, no vaya a pensar que eran moraditos, sí, no, eran temas fuertes. Mi mamá decía que era que ella le tenía mucha envidia y que le estaban haciendo brujería. Alguna vez encontramos un Cristo de espaldas, ¿sabes cuáles son esos? Sí, sí, sí. Sí, un Cristo de espaldas, como un Cristo normal, con la cabeza del Jesús está para el otro lado y el pie izquierdo está encima del derecho. Encontramos ese tipo de cosas. Una vez nos cayó una neblina. Era una casa de 2 pisos. En el primer piso empezó a desprenderse del techo una ceniza densa. Tanto así que las luces eran lámparas blancas, esas de luz blanca largas. Sí. Y se empezó a oscurecer todo porque la ceniza empezó a bajaba muy lentamente, pero era una ceniza densa. Se oscureció, bueno, mi padre con una toalla tratando de disipar eso, pero no, nadie podía disipar eso. Tuvimos que salir de casa, se oscureció la casa, y pues dije, bueno, ahora seguramente vamos a tener que barrer eso, porque es esa ceniza. Y cuando se disipó, pues en el piso no había nada, no había ceniza, no había nada. En alguna oportunidad un olor, pero llegaba por las noches. Pues pensamos que era de pronto un ratón muerto. Desarmamos toda esa casa
pero quedaron, mejor dicho, quedaron sin enseres. Echamos ampi, criolina, dijimos, bueno, tal vez un rato murió ahí, pero no, el olor, la verdad, era selectivo, llegaba por la noche, y nos hacía casi que salirnos de la casa, porque es que era un olor sí, como a mortecino, a muerte, es decir, uno a veces dice que se predispone para esas cosas, es decir, pero pues hay cosas que uno no puede explicar, la verdad, son a la fecha, pasados ya casi 30 años, todavía no tengo ninguna explicación de por qué pasaban esas cosas. Y mire que así terminan muchas historias que decimos al final no tenemos una explicación del por qué pasaban estas cosas. Y el tema de las brujas, ¿no? En Colombia, bueno, en otros lugares del mundo, mucha gente dice fue una bruja lo que llegaba a visitarnos a la casa, fue una bruja lo que yo sentía que caminaba por el techo, era una bruja la que causaba nuestros moretones. Muchos en Colombia cuentan la historia de cómo saben que era cómo descubrir a la bruja, ¿no? Diciéndole que venga por sal. Y al otro día aparece una señora preguntando por sal en la casa, que uno dice, ¿y esto es de verdad? Aquí hemos oído muchas historias de esas en nuestro país. Y bueno, cada quien con ese tema de las brujas, su conclusión. Ángel, buenas noches, bienvenido. ¿Qué historia nos quiere compartir usted la noche de hoy? Hola, Ani, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por darme la oportunidad. La verdad que es un poco complicado poder entrar live con ustedes, pero bueno, insistiendo. Primero que nada, pues, no sé, primero me voy a tomar el atrevimiento y con el permiso de ustedes, de invitarlos a mi canal en YouTube, que pues a partir del próximo mes voy a empezar a subir videos narrados, unos pequeños clips. Aparezco con el mismo nombre como Ángel Bafayo en el canal de YouTube. Entonces usted, Dani, también está invitado, y las personas que quieran seguirme, pues bienvenidos. Empecé a narrar estas historias porque todo esto tiene un motivo principal. Todo fue desde que tenía 13 años. Nos vinimos a vivir aquí en una casa nueva con mis papás. Siempre desde pequeño hemos tenido la costumbre de que siempre he tenido mi cuarto aparte, he dormido solo la mayoría de veces. Pero pues cuando llegamos a esta casa siempre se sintió una presencia. No soy una persona de religión, la verdad mis papás son católicos, pero pues yo a mis 13 años, obviamente en esa edad uno siempre desconoce la verdadera teoría de la religión, ¿no? No por ser niño no le pone una mucha importancia a esas cosas. Las primeras noches que me acosté solo en mi cuarto, siempre sentía un olor a humedad, era un olor como a tierra húmeda. Entonces esas primeras noches que me acosté normal, siempre dormía con una cobija, lo recuerdo muy bien. Y sentía que alguien siempre respiraba cuando apagaba la luz. Y siempre me sucedía, era siempre cuando, pues, siempre me tapaba la cabeza con la cobija. La verdad me daba mucho miedo, a mi edad, poder sacar la cabeza y mirar en la oscuridad a ver quién estaba debajo de los pies o quién estaba de pie al lado de mi cama. Me daba mucho miedo. Pero fue varias veces que me pasó hasta que una noche decidí mirar. Tomé la valentía de poder mirar y me llevé la sorpresa que al lado de mi cama había una señora más o menos de unos 60 de estatura, se puede decir así. Estaba vestida con una pijama de rosas, como las mujeres de campo. Sí. Cuando uno ve uno a las mujeres de campo, y el olor a tierra húmeda era tremendo. Bastante espelucada, y se le podía notar como un collar de huesitos, como de ratón, pero nunca me atreví a verle la cara directamente.
definitivamente la pasamos muy mal aquí con mi familia porque después de que le conté eso a mis papás, la verdad mis papás le dieron muy duro y lo primero que hizo mi mamá, pues pese a su religión, fue traer a un sacerdote para hacerle una limpieza a la casa. Ellos decían así. Y exactamente pues se hizo eso. Y créeme, Dani, que cuando el sacerdote vino, dijo exactamente lo mismo, olía bastante a tierra húmeda. Y pues gracias a eso pasó mucho tiempo de que no tuvimos sentir más esa presencia. Se desapareció por completo. Pero no fue ahí hasta después de unos años, cuando cumplí 25 años, que recuerdo muy bien que estaba trabajando de guardia de seguridad, que una tarde, que tenía turno de noche, me subí al bus, común y corriente, y el bus iba vacío. Y recuerdo bien que la gente empezó a bajarse y como en la quinta, sexta parada antes de llegar a mi trabajo, se subió alguien que yo, pues obviamente uno ignora porque uno siempre mantiene la mirada de frente o hacia la ventana, pero lo que se subió se hizo al lado mío. Y fue muy curioso porque no se sentó a pesar de que habían sillas vacías, se hizo al lado mío, pero me percaté más o menos de quién era, fue por el mismo olor a tierra húmeda que había sentido cuando estaba pequeño, de la señora que estaba al lado de mi cama. O sea que lo que usted dice haber visto en ese bus, estamos hablando de un fantasma. Yo diría más que todo fue, no sé si sería una bruja, la verdad no sé qué sería ella, pero lo pude percibir fue cuando le pude ver las manos, cuando sostenía el tubo al lado de la silla, porque las uñas de ella estaban bastante largas y llenas de tierra, como si fuera una trabajadora de campo, y gorda, y tenía dificultades de respirar como si sufriera de asma. Y pues la verdad me dio mucho temor voltearla a mirar porque fue una energía exactamente como la que yo sentía cuando estaba pequeño. Y no quería mirarla y no se sentaba, o sea, la gente se bajaba, pero ella estaba al lado mío ahí de pie, respirando. Se dificultaba mucho en respirar y el olor a tierra era tremendo. ¿Y por qué creería usted, Ángel, para concluir, que las brujas, si usted lo determina como brujas, lo han seguido? ¿Por qué cree usted? Porque hay personas que, bueno, nunca tienen experiencias paranormales y usted en su niñez y después ya adulto yendo para el trabajo en un bus. ¿Por qué cree usted que las brujas lo han perseguido? Porque por parte de la familia de mi papá han llevado una generación de mujeres brujas. Ellas son santeras y leen cartas. Entonces, cuando mi mamá estaba embarazada, cuando me iba a tener a mí, pues cuenta mi papá que una de las hermanas de ella detestaba a mi mamá. Entonces, creo que ese fue el motivo principal del por qué me está pasando eso en este momento. O sea, le sigue pasando, no se ha detenido esto, le sigue ocurriendo. Todavía sí, totalmente. Muy bien, pues Ángel, pues le agradezco por compartir su historia la noche de hoy, muy amable aquí en el Cartel Paranormal. Personas que mejor dicho, los siguen los fenómenos paranormales y no entendemos por qué. Bueno, Oliver, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal, ya podemos escuchar su historia, su opinión, adelante. Papi, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan bien? Sí, señor, muy bien, adelante. Bueno, parce, pille, yo nací, bueno, me crié en un pueblo y usted sabe que en el pueblo, pues, son pueblos como muy pequeños,
y pues tienen como muchas historias. Además los campesinos siempre cuentan cosas que dan miedo, ¿cierto? Sí, señor. Pero esta no es una historia de que yo la haya escuchado, que me hayan contado, que le sucedió a alguien. No, nada, esta historia es propia mía y es de verdad. Resulta y pasa de que yo no soy bautizado, en el momento no soy bautizado. Y pues no sé si es por creencia o si es por algo más, pero dicen que el bautizo es algo muy importante, ¿cierto? En una persona. Yo no soy bautizado porque mis papás son cristianos y ellos pues lo que piensan acerca del bautizo es que una persona debe ser bautizada ya cuando está grande, conoce lo bueno y lo malo de la vida y se arrepiente de eso, ¿cierto? Bueno, entonces es por ese motivo que yo no estoy bautizado. Bueno, esto empezó en Semana Santa. En una Semana Santa, hace como que 2014, 2015 más o menos. Yo trabajaba en el pueblo descargando camiones de la plaza de mercado. Esos camiones generalmente pues llegan tarde y ese camión llegó colóquele tipo 9 de la noche. Lo empezamos a descargar y me cogió como tipo 11:30, 12 de la noche. Un jueves para amanecer el viernes, sí, que son como los días como más complicados de la Semana Santa, es lo que tenemos pues como creencias algunas personas. Resulta y pasa que yo de donde descargaba ese camión, que era como en el centro del pueblo, yo vivía a las afueras del pueblo, entonces tenía que irme caminando. Colóquele por ahí entre media hora y 40 minutos caminando. Sí. Bueno, entonces yo empiezo a caminar y como a los 10 minutos, pues me fijo, bueno, voy caminando y me fijo que a mano izquierda veo como una sombra con cachos, o sea, me detengo y empiezo a analizar y hay un corral. Yo digo, no, pues de más que debe ser alguna vaca, algo que debe estar por ahí. Entonces empiezo a mirar y no había nada. Yo, pero una sombra con cachos y la sombra seguía ahí esa sombra, no se iba. Y yo ahí ya me empecé como a colocar nervioso y dije, uy, no, esto está maluco. Nada, seguí caminando, no le presté atención a eso. Sin embargo, iba pensando en eso, yo, nada. Bueno, seguí caminando. Cuando ya había una parte muy oscura, da uno una vueltica, pues era una carretera destapada. Cuando en esa revuelta hay un árbol grande, un árbol muy alto. Cuando algo de ese árbol cae a la carretera, papi, y empieza a pasar la calle para allá y para acá. O sea, se corría para un lado de la carretera, se volvía otra vez, corría así, y yo quieto, no se veía nada porque estaba re oscuro. Yo no me quería pues imaginar cosas así malucas, así que yo dije, no, debe ser un gato que está como corriendo o algo así. Yo me imaginaba cosas, un animal, un perro, cualquier cosa. Entonces nada, yo seguí caminando, pero ya las llevaba en el cuello, o sea, ya las llevaba en la garganta. Yo dije, no. Entonces seguí caminando y llegué a una virgen. En esa virgen el camino ya se divide en 3, uno que es central y bueno, cada uno para cada lado. Yo tenía que coger por el del medio. Papi, vea, cuando yo llegué a esa virgen, empecé a escuchar voces. Yo escuché voces y yo no. Eso no me puede estar pasando. De ahí de la virgen hasta arriba, hasta la casa, era una subida, y eso es solo. Yo empecé a correr, parce, lo que marcaba y escuchaba las voces ahí detrás mío. Escuchaba las voces. Yo llegué pálido a la casa, parce, que yo apenas abrí la puerta, me metí a la pieza y no fui capaz de cerrarla. La puerta. Y haga de cuenta como cuando uno es pequeño, que uno se mete bajo las cobijas y piensa que bajo las cobijas no le va a pasar nada. Así, y las voces ahí, weón. Hasta que me quedé dormido ya.
Yo al otro día pues les comenté eso a mis papás y bueno, hicimos como empezar a orar, a ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero pues es una historia propia mía que la verdad la cuento y pues la cuento de vez en cuando, pues tampoco es que lo cuente así como porque quiera que me escuchen, no, lo cuento desde ahí una que otra vez, creo que esta es como la tercera vez que la cuento. Pues Oliver, le agradezco haberla contado aquí en el Cartel Paranormal y como dice usted fue el que la vivió, es su verdad. Yo sé que mucha gente dice, yo no creo en esas historias, pero aquí en este espacio del Cartel Paranormal de la Mega, pues como siempre digo, la verdad la tiene cada persona a raíz de su experiencia, ¿no? Esa es la realidad. ¿Que creer es difícil? Sí. Pero hay gente que dice, mire, hasta que alguien no vive la experiencia paranormal, no va a creer en esto. Suena muy Hollywood, muy película, pero mucha gente tiene historias. Y ahí es donde uno dice, yo siempre digo, mire, si no hubiera nada de esto, la historia sería una y la del loquito del pueblo. Que uno dirá, está loquito, el loquito del pueblo, que es que de fantasmas, que es que de brujas, que el demonio. Pero muchas personas tienen historias. Entonces mi pregunta es, ¿será que todos los que han vivido alguna experiencia paranormal, así como dicen luego con respeto, les falta un tornillo? ¿O sí ocurren estas cosas? Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches, hola a todos también, buenas noches. Una historia corta. Adelante. Resulta que ayer mi papá pues se quedó un rato solo en la tarde, me está acompañando en la casa y pues él pues no sabe utilizar la lavadora y se puso a lavar en el lavadero normal, pero eran las 3 de la tarde, o sea, el patio es destapado, entra el sol completamente y de un momento a otro mientras estaba lavando dice que quedó completamente paralizado, que sintió incluso miedo, dice que se le puso la piel helada porque estaba haciendo, pues, o sea, era de día todo, y dice, pues no pude moverme, me quedé quieto, pleno día. Cuando ya intentó moverme y volteó hacia atrás, él ve que una sombra negra, o sea, algo como un trapo, él no lo ve como sombra, sino como un trapo, entró como a la casa. Pero a plena luz del día, o sea, él ni siquiera era ni las 6 de la tarde, ni siquiera no. Era plena luz del día cuando ocurrió eso en el lavadero, incluso como le digo, ni siquiera un lugar oscuro, ni siquiera nada. Y bueno, ya que le pasó eso a él y contándoselo a ustedes, a los familiares, ¿qué creen ustedes que fue lo que pasó? ¿Qué conclusión sacan? Primero la curiosidad es que pudo haber sido lo que realmente pudo haber pasado allí. Para mí fue un espíritu, para mí fue una energía inteligente. ¿Con qué propósito? No sé. Pero para mí era algo con inteligencia, porque se hizo notar de una u otra forma. Aunque me parece que lo que sintió fue miedo en ese momento, pero se hizo notar. Interesante lo que usted dice de la hora, porque yo soy creyente que los fantasmas no solamente aparecen en la noche, sino a cualquier hora del día. Eso sí, estoy seguro de eso. No es que tengan reloj y salgan en la noche a trabajar como mostraban en Monster Inc., la película de muñequitos. Sino, y le hago una pregunta, y usted ahorita decía, un ser inteligente. Mi pregunta es para usted, cada quien puede opinar lo que quiera. ¿Los fantasmas son inteligentes? Si hablamos de fantasmas, o sea, un fantasma sabe que es un fantasma y puede entrar a una casa, a una habitación, mover un objeto, atormentar a alguien, acompañar a alguien para defenderlo en alguna oportunidad. O cuando usted habla de un ser inteligente, podríamos pensar que también pudo haber sido, no sé, una especie extraterrestre o algo que también se puedan mostrar o mover de esa manera. ¿Qué opina usted? Bueno, cuando yo hablo de un ser inteligente, hablo de una energía en movimiento, ¿verdad? Pero con la capacidad de contacto, de relación, de comunicación con nosotros. Hablo de inteligencia en el sentido de comunicación, porque de una u otra forma, pues quiso llamar la atención y lo logró, en ese caso,
Por eso le llamo un ser inteligente. Ahora, si bueno o malo, pues por todas las características y uno lo que sabe acerca de ese tema, pues diría yo en lo personal que sería algo malo, un espíritu malo. Pero de que de que ellos saben y están conscientes, sí, claro, para mí como le digo, son energías completamente inteligentes que están en nuestro medio, en nuestro alrededor y pueden darse cuenta de absolutamente todo. Y creo que también se aprovechan en algunos momentos de eso. Pero para mí fue un espíritu. Un espíritu, o sea, ¿usted sí cree que el fantasma como tal sabe que es un fantasma? Puede actuar, puede aparecerse, manifestarse. Entonces mi pregunta es, si los fantasmas tienen ese don, como usted dice, de saber que son fantasmas, ¿no sería común y corriente que todo el mundo tuviera contacto con sus seres fallecidos, que todo el mundo dijera, no, a mí ya me tocó ver el fantasma porque murió mi hijo, murió mi mamá, murió mi amigo y anoche se me mostró, me habló? Si ellos supieran que son fantasmas, ¿por qué no hablar con uno y hasta contarnos cómo es el más allá, hasta si pueden ver el destino, contarnos, ayudarnos? Si son así inteligentes, ¿por qué los fantasmas no se nos muestran a todos? Ya todo el mundo tendría experiencias y a todos nos ayudarían los fantasmitas, no solamente que se dediquen a asustar, sino a decir, hola, soy yo, tu hijo, tu mamá, tu hermano que murió, vengo a decirte que estoy tranquilo, así es el cielo, acá te espero, acá nos reunimos, ya estoy con tus tíos, con tus abuelos, bueno, no sé. ¿Por qué cree usted que no sucede entonces si ellos tienen esa facultad de hacer lo que quieran al ser inteligentes? Pues mira, y eso es muy interesante con respecto a este tema, y eso es lo que lo hace un misterio. O sea, la atención y la atracción que tiene ese tema y el misterio que lo hace es de que no sabemos el por qué, de que no sabemos por qué solamente a unas personas, de que puede pasar en cualquier momento como acabamos de ver, de que no todas las personas tienen la misma capacidad receptiva de la percepción. Entonces yo digo que esto es lo que hace de esto un misterio como tal. Si fuera tan fácil así de que todos, por ejemplo, todos los espíritus pudieran tener comunicación directa, de que pudiéramos responder y tuviéramos la comunicación que queremos, entonces pues ya dejaría de ser como tal un misterio, ya se convertiría en algo tan rutinario y tan común que ni siquiera sería un tema de atención. Pero efectivamente eso es lo que lo hace tan atractivo para algunas personas. Pongo en mi caso, eso es un hobby que tengo, el estudio de todo esto, y es eso, es de que no sabemos en qué momento se nos van a presentar, si se nos van a presentar o no, y mucho menos de qué forma. Por más de que uno lo trate de buscar y buscar y buscar, nunca se le presentan, y a la persona que no lo está buscando, pues llegó en ese momento y se le presentó. Entonces, para mí, es eso lo atractivo del tema. A veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que sentimos en la oscuridad. Cada historia que escuchamos nos recuerda que en este mundo
Hay cosas que escapan a toda explicación. Gracias por haber llegado hasta aquí, por ser parte de esta comunidad que no le teme al misterio, sino que lo busca. Si estas historias resonaron contigo, deja tu like, comenta tu experiencia o lo que más te impactó. Y suscríbete al canal para seguir explorando junto a los rincones más oscuros de lo paranormal. Esto es Rincón Paranormal, donde el miedo se transforma en verdad. Hasta la próxima si te atreves.